amigos, hoy en Tendencias y Respuestas vamos a hablar del cristianismo, Jesucristo y la libertad de expresión. Este es un tema interesantísimo que creemos en los próximos años va a ser cada vez más relevante. La libertad de expresión quizá es un término con el que usted ya está familiarizado. Hoy lo entendemos como un derecho humano, un derecho fundamental. Está garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y está garantizado también en nuestra Constitución política. Cualquiera puede expresar su pensamiento, su opinión y puede hacerlo por escrito, de palabra, sin censura previa. Pero bueno, este no es un derecho absoluto, sabemos que tiene sus limitaciones. Históricamente estas limitaciones han sido cuando cruzamos a la línea de delitos, por ejemplo, la difamación, la injuria, la calumnia. Ahí es donde encontramos siempre cómo se ha limitado este derecho. Pero esto no siempre fue así, no siempre fue considerado un derecho humano. Hace 2000 años, un hombre vino a este mundo y habló contra los líderes religiosos, habló en favor de los más pobres, de los más desfavorecidos, incomodó a las cúpulas y fue crucificado. Hace 700 años un hombre intentó traducir la Biblia del latín y fue considerado una ofensa. Hace 500 años un hombre volvió a hablar en contra de la jerarquía eclesiástica y también fue considerado ofensivo. ¿A qué vamos con esto? Un tema es que tenemos el derecho a la libertad de expresión, que podemos manifestarnos libremente, y otro tema es cómo lo ejercemos. En la Biblia tenemos base suficiente para ver que tenemos ese derecho. Jesús lo ejerció y creo yo que fue la primera persona en ejercerlo de manera exitosa. Él habló reiteradamente contra los líderes religiosos, lo vemos en Mateo 23 cuando critica a los fariseos, pero siempre, y esto es muy interesante, Jesús siempre criticó su hipocresía, pero nunca incitó a sus seguidores a rebelarse, a desobedecer o a tomar actos de violencia. En Mateo 23 Jesús le dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Es maravilloso lo que Jesús hace, ¿no? Como Él nos invita a ser agentes de cambio, a ser transformadores, pero nunca a la violencia. Con esto queremos decir que nosotros como cristianos podemos tener la libertad de expresar nuestras ideas, pero nunca debemos llegar al punto de fomentar o de incitar actos de violencia o hablar, digamos, en términos como se ha visto recientemente de un grupo promoviendo un golpe de Estado en nuestro país y amenazando de muerte a nuestro presidente. Eso, a la luz de la palabra, no es aceptable y nosotros creemos que tenemos que ser respetuosos de nuestras autoridades. Pero uno de los temas que hoy está afectando la libertad de expresión es el llamado discurso de odio. Tal vez usted lo ha escuchado como hate speech. Es algo que viene desde, curiosamente, los nichos donde más se debería estar protegiendo la libertad de expresión. Me refiero a los círculos académicos, las universidades, los institutos de protección de derechos humanos, las comisiones que se han formado en diversos países sobre eso. Este es un tema importante porque el discurso de odio no se enfoca en si lo que yo digo es falso o si es una calumnia, estoy culpando a alguien de algo que no cometió, sino que se enfoca en si lo que yo digo ofende a la persona, es decir, no está basado en la falsedad, sino en cómo lo recibe la persona a la que yo le comunico. Y
pues la realidad es que si nosotros expresamos nuestra opinión, expresamos nuestro pensamiento, es muy probable que a alguien vamos a ofender. Independientemente cuál sea nuestra creencia, cuál sea el tema, es muy probable que alguien se vaya a sentir ofendido. Nosotros creemos que esto es una tendencia actual muy peligrosa y que cada día más va a ser difícil comunicar la verdad. ¿Cuál es el peligro que está detrás de todo esto? Bueno, que en determinado momento puedes estar en una posición en la que quieras comunicar la verdad, quieras comunicar tu posición, y eso va a ser considerado un discurso de odio. Eso es tan peligroso que en el momento que alguien te culpe de estar haciendo una expresión de odio o un discurso de odio, inmediatamente todas tus plataformas van a ser bloqueadas. Probablemente vas a ser juzgado en los tribunales de hoy en día, llámese Facebook, Twitter. Hemos visto casos de personas que han perdido su empleo por hablar de su fe, personas que han sido obligadas a no hablar sobre lo que dice la palabra. Esto está sucediendo ya y cada vez va a ser más frecuente. Esto no es de alarmarnos, no nos toma por sorpresa, ya Jesús había dicho que iba a pasar, pero es un tema que estamos viendo y que en apariencia es algo bueno. Es decir, cuando nosotros escuchamos a alguien decir, bueno, tenemos que regular los discursos de odio, casi siempre pensamos en la discriminación, y todos podemos estar de acuerdo en que nosotros no podemos discriminar a nadie. Eso es clarísimo, y probablemente usted concuerde conmigo en que si alguien nos dice que cualquier discurso de odio contra una persona en razón de su origen, pues no sería aceptable. Sin embargo, estamos llegando a un punto donde ese discurso de odio no está teniendo límites. Estamos llegando al punto donde cualquier creencia que el gobierno o las instituciones públicas consideren que es ofensivo para la persona que lo recibe, está siendo prohibido. Y eso tiene que ver con que los grupos que se consideren minorías digan, esto me ofende, o esa posición o esa creencia suya me ofende. Entonces, recientemente escuchamos el caso de un niño en Estados Unidos que fue expulsado de su clase de educación sexual porque manifestó que su visión del mundo se basaba en la Biblia, que él no creía que estaba bien tener sexo fuera del matrimonio ni sexo con personas del mismo sexo. Y bueno, hoy no queremos hablar de la posición bíblica sobre eso. Lo que queremos hacer mención es que ese niño fue expulsado y fue rechazado por expresar su fe, su creencia, porque eso se consideró ofensivo. Afortunadamente existen personas que defienden la libertad de expresión y que reivindicaron los derechos de este niño para poder hablar con libertad de su fe. ¿Qué mundo estamos construyendo si nos limitamos y no permitimos hablar? Ahora, hay que tener cuidado en cómo ejercemos esta libertad de expresión. Recordemos ese pasaje en Mateo 22, cuando Jesús está en medio de los fariseos y ellos están conspirando en contra de él y pretenden llevarlo a decir algo para que sea arrestado. Y le preguntan muy sutilmente y le dicen, maestro, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús sabía qué había en medio de sus corazones. Esos fariseos no querían conocer la verdad, no tenían un interés genuino en conversar con Jesús. Su verdadera intención era matarlo, era silenciarlo. Nosotros debemos saber sabios a la hora de que conversamos con las personas y saber discernir cuál es la intención detrás y no caer en la tentación de la provocación, porque hoy en día estamos viendo cada vez más en redes sociales como muchos cristianos caen en la trampa
de entrar en polémica, en discusiones, en contiendas sobre temas quizá políticos que no resultan en nada productivo. Jesús identificó esto y puso un alto. Él les dijo muy acertadamente y les dijo, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él supo responder esa pregunta y no cayó en la trampa. Así nosotros también debemos ser sabios. Recuerde que la palabra dice que no debemos tirar a los perros las cosas de Dios ni perlas a los cerdos, porque los perros te pueden morder y los cerdos lo pueden pisotear. ¿A qué voy con esto? Nosotros estamos llamados a comunicar la verdad y la verdad puede ser ofensiva. Si usted tiene un amigo que está en un problema de alcoholismo, yo le aseguro que si usted lo ama, muy probablemente usted le va a decir la verdad y le va a decir, amigo, tienes un problema, tienes que dejar de tomar, aunque esa verdad lo ofenda, aunque esa verdad sea incómoda. Así nosotros también tenemos que comunicar la verdad, pero nuestro target, la gente con la que nosotros tenemos que conversar, son aquellos que realmente quieren y andan buscando, porque Jesús vino a hablar a los desvalidos, a los que no tenían esperanza, a los que querían acercarse a Dios. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es andar entrando en polémicas, cada día más yo estoy ansioso por ver líderes cristianos que hablen palabras que hagan a la gente tener apetito por saber más de Jesús, ¿sabe? No palabras que inciten a la división o a la polarización, que lo que hacen es que la gente se bloquea y simplemente hemos llegado a esta sociedad en la que todo el mundo se ofende fácilmente, en la que todo el mundo se considera afectado si usted dice algo que no es lo que yo pienso. Hemos perdido la capacidad de tolerancia, la capacidad de respeto. Y bueno, Jesús nos había advertido que eso iba a pasar. Yo lo invito a leer esos pasajes bíblicos, lo invito a ver la vida de Jesús, cómo Él continuó hablando la verdad y el precio que pagó fue muy alto. Sabemos que era el plan de Dios y por eso creemos que fue exitoso, porque si usted me dice hace 2000 años, si usted hubiera tenido que apostar entre quién iba a sobrevivir, Jesús o el Imperio Romano, muy probablemente usted le hubiera apostado al Imperio Romano y no a ese humilde hijo de un carpintero. 2000 años después el Imperio Romano no existe, pero Jesús está vivo, sus discípulos seguimos promoviendo su causa. Así que esto es una invitación para que sepas lo que viene, para que seas valiente y como dijo Jesús en Mateo 10, no tengas miedo. Mira lo que dice, y esto es para que tomes valor. Dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día de juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que le hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Así que Jesús nos hace una advertencia hace 2000 años de lo que iba a ocurrir hoy. Y ya lo estamos viendo, cada día lo vamos a ver más. Debemos ser astutos, debemos ser humildes, debemos saber
cómo comunicar la verdad, en qué foros, en qué medios, para que podamos traer más personas al conocimiento y a la verdad. Esto lo hacemos por amor, sabiendo que Dios nos va a respaldar. No importa si por expresar tu opinión vas a sufrir consecuencias, te vas a exponer a sanciones, te vas a exponer a ser excluido. Eso está presupuestado por nosotros. El mensaje es, tenemos que recapacitar sobre si realmente estamos hablando un discurso de odio o esto es algo que proviene de un posmodernismo que ha venido sacando cada vez más la libertad de expresión de nuestro pensamiento. Gracias por escuchar este mensaje, te invitamos a que te suscribas y nos vemos en la próxima. Chao. Esperamos que este video haya sido informativo y edificante. Le invitamos a que si tiene alguna consulta o sugerencia de un tema, lo deje en la sección de comentarios y a la vez se registre. Mi nombre es Gustavo Aguilar, soy el pastor general de la Iglesia Casa del Pan y queremos invitarle a que nos visite en nuestros servicios dominicales en el Hotel Palma Real los días domingo a las 9 de la mañana. Muchas gracias.